No aguanto más, ya eran 7 años de ese problema con él. Lo intenté por muchas formas en mis fuerzas de cambiarlo, de hablarle, de decirle que tenía problemas, pero pues él nunca lo aceptaba como tal de que fuera un problema. Entonces tomé la decisión de que yo me iba a separar. Mi nombre es Marlene Díaz. Mi nombre es Jesús Castillo. Y esta es nuestra historia. Realmente la que vivió esa etapa fue más ella que yo, puesto que yo estaba sumergido en la adicción a los videojuegos. Y realmente esta adicción fue tanta que mi vida como pareja, como papá, como empleado o trabajador, pues se vieron altamente afectadas. Ese proceso en nuestro matrimonio fue un proceso muy difícil para mí, la verdad. Veníamos de un hogar muy bonito, pues con problemas como normales, pero ese proceso de la adicción de él generó en nosotros un caos total, puesto que él no tenía tiempo para nosotros, no tenía tiempo para nuestros hijos, se volvió un hombre agresivo, un hombre que me maltrataba con palabras. Pasaba mucho tiempo en ese juego y el tiempo como familia era muy poco. Realmente era muy difícil para mí. Eso me llevó a mí a convertirme en una mujer agresiva, de pronto amargada. Ya en la casa no había paz. Después de ser un hogar que era, digamos, tranquilo, pasó a ser un hogar de problemas, de dificultades. Nuestros hijos llevaban, digamos, como parte ese problema, les afectaba directamente a ellos. Ellos también sentían, sobre todo la niña más pequeña, la ausencia del papá. Él no aceptaba el problema en que él estaba y pues eso me llevó a mí a sumergirme en una amargura en mi corazón, en tristeza. Lloraba mucho, mi alegría se opacó, ya no era esa mujer alegre que siempre era. Empecé como a darme cuenta, porque entre esas discusiones él me dijo algo que era muy cierto, y fue que era yo una mujer muy amargada, que yo ya me había convertido en una mujer amargada, que yo era así. Entonces eso me hizo como analizar mi vida y pensar qué me ha pasado, por qué soy así, y realmente acepté y entendí que algo estaba pasando en mi vida, que después de ser esa mujer cariñosa ya no era. Con él muchas cosas cambiaron. Eso me llevó a buscar, a llenar ese vacío, a mirar qué estaba pasando en mi vida, por qué la situación que estaba viviendo. En ese momento el Señor tocó mi corazón, empezó a inquietarme, a buscar su palabra. A nosotros nos habían regalado una Biblia cuando nos casamos, y esa Biblia estaba en la mesita de noche, como muchas veces pasa en los hogares, y yo empecé a buscar esa palabra, empecé a conocer al Señor a través de su palabra. Y un día en un culto que nos invitaron a una reunión cristiana, yo fui, el Señor obró en mi corazón, decidí yo cambiar mi vida. Yo dije, mi vida no puede seguir así, cada día voy peor, la situación no solamente digamos como espiritual mía, sino mi hogar se estaba destruyendo. Yo ya no quería vivir más con mi esposo, yo ya había dicho, yo ya no aguanto más. Ya eran 7 años de ese problema con él. Lo intenté por muchas formas en mis fuerzas de cambiarlo, de hablarle, de decirle que tenía problemas, pero pues él nunca lo aceptaba como tal de que fuera un problema. Entonces tomé la decisión de que yo me iba a separar. Pero en ese trato que el Señor tuvo conmigo, yo entendí que yo debía luchar por mi hogar, que el Señor tenía poder para cambiar, para transformar, para ese hogar destruido, Él restaurarlo, porque su palabra me decía que había muchas promesas que Él tenía para mí, si yo decidía vivir para Él, si yo decidía dejarlo todo y cambiar todo por seguirlo a Él. Y decidí tomar esa decisión por la misericordia del Señor, que permitió que yo me arrepintiera de mis malos caminos y decidiera buscarlo. En ese momento Él cambió mi vida, llenó mi vida de paz, de tranquilidad. Empecé yo a orar por mi esposo, empecé
a buscarlo más al Señor, y el Señor empezó a darme esa sabiduría y esa paz de cómo yo llegar a mi esposo para que él tuviera ese cambio. El Señor transformó mi vida, cambió, me dio paz, me dio una alegría que yo nunca había tenido, con todas las cosas buenas que yo hubiera podido vivir, nunca había sentido eso que el Señor hizo en mi vida, esa transformación que yo sentí que Él me dio un nuevo corazón, y como yo sentí que Él me dio un nuevo corazón, yo le pedía un nuevo corazón para mi esposo. Esa alegría, ese gozo, esa paz que ella empezó a sentir, era algo maravilloso realmente. La casa irradiaba una paz y una alegría, era otra mujer. Y ella cantaba en las mañanas, me leía la palabra, estaba ahí atenta, empecé a ver yo en ella un cambio, como un amor desinteresado, y eso llevó a querer que yo anhelara y quisiera tener de eso que ella tenía. Fueron 2 meses en los cuales de rodilla, de madrugada y de noche le clamaba al Señor para que le diera ese nuevo corazón a mi esposo. Y la verdad fue increíble, porque fue algo tan bonito que exactamente a los 2 meses el Señor empezó a obrar en mi esposo. Esa adicción realmente era una atadura que yo lo sabía antes de yo convertirme al Señor. Yo sabía que eso era algo que me alejaba de Dios. Y después de que yo comencé a asistir a la iglesia, yo tomé la decisión de dejarlo atrás. Eso sí fue algo como esa fuerza me la dio, fue el Señor para decir, esto es lo que me está deteniendo, Señor, lo entrego hoy, y empecé a asistir a la iglesia. Yo le había dicho a ella que yo a la iglesia no volvía, y al yo ver ese cambio en ella fue cuando decidí volver a asistir a la iglesia, a empezar a acompañarla. Y bueno, allí el Señor obró con el transcurso de los días, obró en mí, empezó a hacer un cambio, y todo cambió para bien. Aliento